Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Sabíais que Isaac Newton, el gran científico que descubrió la ley de la gravitación universal, era un excelente observador de la naturaleza y era considerado el último mago de la historia, uno que conservaba los últimos misterios de las culturas desaparecidas de la humanidad? Y de hecho, ¿sabíais que estuvo durante toda su vida detrás de una fórmula para alargar la existencia del ser humano de forma indefinida? Una esencia que tendría como base lo que sería la famosa piedra filosofal. Qué gran tema este que os traigo hoy en medio del calor sofocante de Madrid. Y es que claro, yo siempre me lo he preguntado, ¿existió realmente todo esto, el elixir de la vida? Bueno, pues hoy tenemos un programa lleno de emociones y vamos a hablar de un curiosísimo hallazgo que se realizó en el año 2016, concretamente en marzo, en unos papeles que fueron propiedad del padre de la física moderna, Isaac Newton, y que según la revista norteamericana Chemistry World podrían contener ni más ni menos que el secreto que tantos años lleva el hombre buscando en la ciencia: la manera de convertir cualquier metal en oro y en plata, el origen de la creación de esa piedra llamada Opus Magnus y las diferentes destilaciones que habría que hacer a diferentes sustancias para alcanzar esa ansiada fórmula perfecta de la eterna juventud. Un hallazgo, como podéis ver, sin precedentes, que serviría pues no solo para crear oro a partir del plomo, sino para convertir esta receta en algo más, una manera de alcanzar pues lo que sería la vida eterna, ingiriendo la mezcla final, esa eterna vida solo al alcance de los dioses. Y fijaros, porque es muy importante esto de los dioses, por algo que diré después en este programa. Todo en un documento escrito en latín, tal y como se hacía y se decía en el siglo XVII en este tipo de cosas, titulado Preparación del mercurio para la piedra de los filósofos por la estela antimoniosa Regulus de Marte y la luna de los manuscritos del filósofo americano. Un nombre curiosísimo y rarísimo que además mezclaba astronomía, astrología y ciencia. El misterioso texto se encuentra en la Chemical Heritage Foundation y ha formado parte de una colección privada durante años y años. Aquí lo estamos viendo. Pero ¿sería esto posible? ¿Tomar algo y alargar la vida? Newton era un auténtico genio y tenía su propia forma de llegar a sus conclusiones. A mí me fascina como científico su método, porque usaba unas complicadas matrices para hacer sus fórmulas y le salían siempre los resultados, y se conoce que además a finales del año 1600 accedió a una receta secreta que era propiedad de un hombre llamado George Starkey, a la que añadió correcciones y diferentes variaciones para conseguir el famoso elixir de mercurio filosófico. Nunca se supo qué resultados llegó a conseguir, pero lo que sí que se sabe es un detalle curiosísimo y quizá también perturbador y aclaratorio para muchos, y es que Newton, además de ser pues un científico, también un gran esoterista y un genio de la alquimia, de la astrología con L, lo que sería la influencia de los astros en las personas, pues resulta que era masón. Y no uno cualquiera, sino uno con un grado de los más altos que podían existir ya en su época, y eso que estamos hablando de hace más de 3 siglos. Newton fundó lo que sería la Gran Logia de Inglaterra y fue presidente de la Royal Society, la unión de científicos ingleses cuyos miembros están en la base de la creación de la masonería
moderna. Fijaros que estamos hablando de un hombre, por tanto, un hombre que era pues bastante curioso, un hombre de ciencia y de alquimia, esa química oculta y sabia, y bueno, pues tenemos que tener en cuenta que tenía acceso a cosas que diferentes grupos de poder ya en su día tenían guardadas de otros estamentos como la Iglesia, y gracias gracias a eso pudo relacionar conceptos de forma brillantísima. Escribió sobre temas teológicos, científicos, esotéricos, filosóficos y cabalísticos, pero la búsqueda de la piedra filosofal fue su gran obsesión, más allá de su ley de la gravitación universal. Le carcomía tremendamente el hecho de saber que existía eso y de que él no pudiera hallarla con toda la química que sabía. Había que buscarla en el pasado, en las civilizaciones antiguas, y sabía quién tenía alguna respuesta. Esa respuesta estaba en esos grupos, en esos manuscritos que manejaban los Rosacruces de aquel tiempo, que dieron paso a los Illuminati de hoy en día. Y no se equivocaba. Este hombre, desde luego, multidisciplinar y singular, como estamos viendo, buscó hasta encontrar este manuscrito que corrigió, como decíamos, para hallar este elixir divino. Todo bien, todo fascinante, pero hay algo en todo esto que llama poderosamente la atención. Una estrella de 7 puntas rarísima. Aquí la tenemos. Está rodeada de otras estrellas con símbolos que no son tampoco muy normales, no son decodificables, y que resulta que se asemeja muchísimo a un círculo de las cosechas aparecido en Italia el día 20 de junio del año 2011 en la localidad de Poirino, y que presenta, al igual que ocurrió con la respuesta del famoso mensaje de Arecibo en el Círculo de las Cosechas del año 2001, un mensaje en código binario en cada una de las 7 puntas. Ahí lo estamos viendo, puntos blancos y negros como ceros y unos. Si decodificamos el código binario de los puntos que aparecen en las líneas a las que está señalando cada uno de los brazos de la estrella, resulta que nos encontramos con las palabras Ea, Enki y un espacio. Fijaros, lo estamos viendo aquí, esto lo estamos observando, Ea, Enki y un espacio, los dioses sumerios de la antigüedad asociados a una longevidad y a tener una vida larguísima fuera de lo común. Incluso la representación de la antigua Babilonia es una estrella de 7 puntas para que quede más clara la relación. Ahí lo tenemos, Babilonia con 7 puntas y esta estrella, la estrella del Círculo de las Cosechas. Asombroso básicamente porque la inteligencia que estaría detrás de los círculos de las cosechas estaría apuntando directamente a ese elixir de la vida que se habría perdido en el tiempo, cuya fórmula, o mejor dicho, parte de ella, habría caído finalmente en manos de Newton y cuyos máximos exponentes o reyes de la era en la que se utilizó para vivir mucho más de lo normal fueron los reyes dioses Ea y Enki en la era de los dioses sumerios. Esto mismo se sabe básicamente por la lista de los reyes sumerios encontrada en la tablilla de arcilla número WB444 de la lista oficial de la historia de Sumeria, en donde se cuenta básicamente algo asombroso y duro de creer para la ciencia oficialista: que los dioses creídos como deidades, realmente como dioses, eran seres de carne y hueso, y que sus reinados duraron más allá de lo concebible, además de ser considerablemente más grandes en tamaño. Sí, aquí la tenemos. La lista de los dioses sumerios fue tallada en el año 2119 a.C. y muestra que en 5 ciudades 8 reyes habrían gobernado durante 241.200 años antes de que el diluvio se extendiera sobre la tierra. En la ciudad de Eridu tenemos al rey Alulim con un reinado de 8 sars, es decir, 28.800 años, nada más y nada menos. También en Eridu el rey Alalgar
reinó durante 10 sars, a la sazón 36.000 años. En Bactivira tenemos a los reyes Enmen-Luanna, Enmen-Gal-Anna y Dumuzi con 12, 8 y 10 sars de reinados, es decir, 43.200 años, 36.000 y 28.800 años. Y luego en Larak, el rey Sid-Sianna reinó 8 sars, por tanto 28.800 años. En Sipar, en Mendur-Anna 21.000 con 5,8 sars. Y en Surukpak, Ubar-Tutu reinó 18.600 años, o lo que es lo mismo, 5,16 sars. Todas estas cifras son interesantísimas sin duda, porque ¿qué significa todo esto? Tenemos un manuscrito de Newton con un elixir de la vida, siendo Newton heredero por muchísimos lados de lo último que habría quedado de las últimas culturas de la Tierra. Un manuscrito que presenta una estrella de 7 lados. Una estrella de 7 lados con 7 puntas, de un círculo de las cosechas, con un mensaje inteligentísimo de una cultura que trataría de hacernos ver que efectivamente en la época sumeria se usaba ese elixir de la vida en base a lo conocido en la época de Ea y Enki en la antigua Babilonia. Y como decía, los siguientes gobernantes casan perfectamente ya por menor edad y por el tiempo en el que ocurrieron esos reinados con los gobernantes que aparecen en la Biblia, eso sí, con reinados cada vez más pequeños, como si ese poder fuera o se hubiese ido perdiendo con el tiempo. Incluso uno de los personajes protagonistas de estas listas se llama B-Adam, lo que en muchos círculos de investigadores ha sido interpretado e identificado como la figura bíblica de Adán. Es, como vemos, asombroso ver cómo los dioses poco a poco van perdiendo esas grandes eras de reinado, pero pregunta, ¿por qué están mezcladas con las de los hombres? Porque son reyes siempre y es progresivo el hecho de que ese poder de vivir más se va perdiendo. Es progresivo el hecho de que ese elixir de la vida va dejando de existir o de funcionar. Por tanto, ¿sería posible que estos seres, que estas personas, o quienes fueran, esos dioses, realmente hubiesen tenido acceso a ese conocimiento de la piedra filosofal en los tiempos de Ea y Enki, y que ese conocimiento secreto finalmente hubiese llegado al último de los magos de la Tierra, el último gran científico de la naturaleza, como era visto en su tiempo, que además tenía vínculos con los círculos de poder, los únicos que detentaban y tenían los secretos de la antigüedad, y éste hubiera podido usar todo para tratar de sacar finalmente la fórmula original, la fórmula perfecta? Sí, sin duda, y de hecho sería posible que esa estrella de 7 puntas fuera una señal, efectivamente tal y como apunta Newton en su gran esquema, y la inteligencia que está detrás de los círculos de las cosechas estuviese de alguna manera mandando un mensaje a la humanidad de que alguien detenta incluso aún hoy unos conocimientos que están al alcance de muy pocos, y que además de heredar la gran ciencia de lo que algunos denominarían hoy la Atlántida por el tiempo del que estamos hablando en la Tierra, 450.000 años de la llegada de los Anunnaki según diferentes autores, ¿sería posible que esa estrella de 7 puntas fuera una clave, una señal, un símbolo que significase un poder solo al alcance de una realeza, los Illuminati, en este mundo? Un punto sutil marcado en el trigo, un diseño sutil marcado en el trigo, apuntando también al elixir de la vida, a la época en donde se utilizó el elixir de la vida, contra estos Illuminati que habrían heredado todo esto, mostrando de nuevo que ellos manejan efectivamente una ciencia que nosotros no llegamos a alcanzar, igual que los dioses a los que adoran, pues sí, que están ahí en sus,
que están ahí en sus ceremonias paganas. Por eso celebran ellos en sus ceremonias paganas esos cultos a esas deidades. Es este mensaje un punto sutil contra estos Illuminati, mostrando que ellos manejan, pues como decíamos, algo que nosotros no tenemos, pero que en el pasado sí existía y que fue heredada por la alta masonería, los Rosacruces, con Newton a la cabeza, y por ende, las últimas logias de esta gentuza que nos gobierna habría heredado todo esto. Y sí que tendría algo que quedase de todo esto. Sin duda las conclusiones son claras y la manera en la que este círculo de las cosechas está exponiendo el mensaje es científica y está fuera de toda duda a día de hoy, siendo, como exponía anteriormente, el mensaje en binario y tal y como ocurrió en la respuesta al mensaje original de Arecibo, en donde se explicaba que había pues una raza originaria de un sistema solar con un astro de un tamaño inferior, con un mayor nivel evolutivo y una mayor expansión en el número de planetas habitados. Pero es que no es solamente eso, porque he seguido estudiando el tema y lo más interesante es que a la inteligencia que está detrás del fenómeno de los círculos de las cosechas no se le pasó el hecho de que este poder sigue destrozando este planeta. Y lo sigue haciendo con algo que está ahí, en esa estrella de 7 puntas, en esa alquimia, en ese elixir de la eterna juventud, en esa ciencia que sigue estando en esos grupos de poder y que ya Newton parecía querer destilar en su momento gracias a los conocimientos que le estaban dando aquellos primeros Illuminati, aquellos primeros Rosacruces. Y no se le pasó por alto el hecho de que este poder sigue destrozando el planeta, porque quiso ser más claro aún, más claro y rotundo al respecto de este concepto del elixir de la Tierra y su relación con los Illuminati y Newton, y prueba de ello y de su desacuerdo con el horror que rige este mundo, pero teniendo en cuenta que debe haber en su intencionalidad una norma de ir comunicando poco a poco este tema de una forma matemática, por supuesto, el idioma universal, en los primeros contactos entre especies, pero haciéndolo pues muy poquito a poquito, porque no debe poder hacerse de una forma a lo bestia, en plan Independence Day, pues sí que hay que mencionar algo increíble, y es que apareció un segundo diseño. Un diseño aparecido el día 25 de agosto del año 2008 en Eastfield, Inglaterra, con una estrella otra vez de 7 puntas en el centro de un precioso mosaico en espiral con signos alquímicos similares a los que aparecen en la tabla esmeralda escrita por Hermes Trismegisto, una tabla que sería la base de todo según la alquimia y en la que aparece definitivamente y efectivamente el ojo del destino, ese ojo identificado con las logias de los Illuminati, y ahí lo estamos viendo. Dicho esto, siempre viene la misma pregunta para el ser humano: ¿dónde está el elixir de la vida? ¿Lo buscan estos grupos de poder? ¿Están implorando en sus ceremonias paganas, en sus sacrificios tremendos, a esas deidades para que les vuelva algo o parte de lo perdido para tener finalmente la vida eterna? Quizá nunca lo sepamos, pero lo que sí que está claro es que parte de él quedó en los manuscritos de Newton, heredero de una ciencia que se remonta a cientos de miles de años, con una ciencia que fue conservada por esa alta masonería hasta nuestros días. Y es evidente que pues si fuéramos nosotros los que lo viésemos desde fuera, desde otro planeta, desde otra perspectiva, con ovnis, quizá viéndolo, pues quizá no nos haría ninguna gracia todo lo que estaría pasando en nuestro planeta, la injusticia que supondría una posible medicina que se podría sacar de todo esto, y trataríamos de comunicarlo, sin violar, eso sí, un posible tratado de injerencia en una civilización. Trataríamos de comunicar nuestro desacuerdo, aunque fuera con un solitario círculo precioso de 7 puntas, o varios con sutiles mensajes matemáticos o visuales en campos de trigo en Inglaterra o en Italia. Diseños preciosos, esta vez en el campo
bueno, en campos de trigo en Poirino, ¿no? En ese país que es una bota desde el espacio, pues lo trataríamos de exponer de esa manera. Quizá pueden hacer estas inteligencias algo más, pero visto lo visto, quizá haya alguien que no les deje hacerlo. Y esto es algo que es interesantísimo, perturbador, fascinante y que quizás sea la clave de todo esto. He intentado hacer este videoprograma como bien he podido. He intentado relacionar todos los conceptos que me parecen muy evidentes, que están ahí y que nadie saca y que son pues algo que está ocurriendo en el mundo. Pero bueno, pues nada, pues bueno, yo lo he intentado hacer a mi manera y bueno, yo espero que os haya gustado muchísimo. Y nada, bueno, pues os espero en el siguiente. Aquí me estoy tostando ahora mismo de calor. Está haciendo una auténtica ola de calor impresionante. Parece que alguien ha abierto una de las puertas del infierno aquí en Madrid y la verdad es que nos estamos tostando. Así que bueno, pues nada, espero que estéis ahí bien en casa, que hayáis disfrutado muchísimo del videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós. Los dioses por algo que diré después en este programa. Todo en un documento escrito en latín, tal y como se hacía y se decía en el siglo XVII en este tipo de cosas, titulado Preparación del mercurio para la piedra de los filósofos por la estela antimoniosa Regulus de Marte y la luna de los manuscritos del filósofo americano. Un nombre curiosísimo y rarísimo que además mezclaba astronomía, astrología y ciencia. El misterioso texto se encuentra en la Chemical Heritage Foundation y ha formado parte de una colección privada durante años y años. Aquí lo estamos viendo. Pero ¿sería esto posible? ¿Tomar algo y alargar la vida? De convertir cualquier metal en oro y en plata, el origen de la creación de esa piedra llamada Opus Magnus y las diferentes destilaciones que habría que hacer a diferentes sustancias para alcanzar esa ansiada fórmula perfecta de la eterna juventud. Un hallazgo, como podéis ver, sin precedentes, que serviría pues no solo para crear oro a partir del plomo, sino para convertir esta receta en algo más, una manera de alcanzar pues lo que sería la vida eterna, ingiriendo la mezcla final, esa eterna vida solo al alcance de los dioses. Y fijaros porque es muy importante esto de Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Sabíais que Isaac Newton, el gran científico que descubrió la ley de la gravitación universal, era un excelente observador de la naturaleza y era considerado el último mago de la historia, uno que conservaba los últimos misterios de las culturas desaparecidas de la humanidad? Y de hecho, ¿sabíais que estuvo durante toda su vida detrás de una fórmula para alargar la existencia del ser humano de forma indefinida? Una esencia que tendría como base lo que sería la famosa piedra filosofal. Qué gran tema este que os traigo hoy en medio del calor sofocante de Madrid. Y es que claro, yo siempre me lo he preguntado, ¿existió realmente todo esto, el elixir de la vida? Bueno, pues hoy tenemos un programa lleno de emociones y vamos a hablar de un curiosísimo hallazgo que se realizó en el año 2016, concretamente en marzo, en unos papeles que fueron propiedad del padre de la física moderna, Isaac Newton, y que según la revista norteamericana Chemistry World podrían contener ni más ni menos que el secreto que tantos años lleva el hombre buscando en la ciencia. La manera... Newton era un auténtico genio y tenía su propia forma de llegar a sus conclusiones. A mí me fascina como científico su método, porque usaba
unas complicadas matrices para hacer sus fórmulas y le salían siempre los resultados, y se conoce que además a finales del año 1600 accedió a una receta secreta que era propiedad de un hombre llamado George Starkey, a la que añadió correcciones y diferentes variaciones para conseguir el famoso elixir de mercurio filosófico. Nunca se supo qué resultados llegó a conseguir, pero lo que sí que se sabe es un detalle curiosísimo y quizá también perturbador y